Quiere decir entonces que dentro de 8 días nos conectamos para que nos alcance el tiempo a las 7:40 para yo alcanzar la lista, 10 minutos, 7:50 hacemos de 7:50 a 8 hacemos el quiz y empezamos la clase. ¿Está claro para todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a mostrar entonces las notas primero, ¿vale? Por favor. Les voy a dar a cada uno, acuérdense que usted va a mirar sus notas, entonces para que cada uno tenga por lo menos 20 segundos, revise su nota. Y al final no me van a empezar a decir que está mal o que está bien ahorita. Al final, si alguien tiene algún reclamo, por favor me lo dice. Al final de ahorita, de cuando terminen de ver toda la nota. ¿Listos? Espérenme un momentico. ¿Me avisan si se está viendo, por favor? Sí, doctor. Listo. Parcial quiz definitiva. ¿Listo? Definitiva. Empiezo con Carolina Andrea Álvarez y termino en Andrés Fernando González. ¿Listo? Empiezo en Oscar Daniel Goyes y termino en Germán Esteban Rodríguez. Comienzo en Cristian Guillermo Rodríguez y termino en Dana Manuela Cerón. Comienzo en José Armando Chincha y termino en Oscar Johan Narváez. Y los últimos. Bien. Listo. ¿Alguna duda de alguien, por favor? Mía, doctor. ¿Cómo se llama usted? Carolina Álvarez. Dígame. Yo en el primer parcial saqué 3.5, pero no está como definitiva. No sé si hay un error, porque no sé, en el... Primer parcial. Es que no hizo Sí, sino solo parcial, el de respiratorio. y el de ahorita de... Es que había... El de respiratorio. Sí, pero en una nota tenía 3. Corte, espérame. Sí, espérame. Les aclaro, esta es la nota del segundo corte. ¿Cuántos parciales hice en el segundo corte? 1, perdón, doctor. Sí, está bien. O sea, está bien lo que está, o hay algo. Es que no te estoy mostrando la nota del primer corte. ¿Se acuerda la nota del primer corte? ¿Ya la vimos? Era en eso que estaba confundida. Pensé que estaban Ya. todas las notas. No. Solamente está la del segundo corte, fresca. Solamente el segundo corte. Ay, perdón. Listos. Bien.
vámonos entonces con lo nuestro. Vamos a hablar de dos temas hoy. Como todos los temas de endocrino, son temas absolutamente fundamentales para su vida como médico, pero este en especial de tiroides tiene una importancia no mayor que los otros, igual todos tienen mucha importancia, pero ¿dónde radica la importancia de este precisamente? Primero, en que la glándula tiroides cumple una gran cantidad de funciones como las vamos a ver ahora, pero además, por las patologías que se presentan respecto a la tiroides y la frecuencia con que ellas se presentan. Por eso les voy a pedir un favor muy especial. Lean hipotiroidismo. Lean hipotiroidismo. Ni siquiera lean hipertiroidismo, ni siquiera. Solamente con que lean hipotiroidismo para que entiendan muchas cosas más, por favor. Entonces, como tarea, coloquen tarea, debo leer hipotiroidismo para fisiología. Pero ¿qué quiero que lean de hipotiroidismo? Pues yo no quiero que se lean la fisiopatología porque tal, o el tratamiento porque seguramente ustedes no lo van a entender. Entonces el tratamiento no me interesa. Las pruebas diagnósticas me interesa que entiendan con respecto a lo que voy a explicar ahorita, el T3, el T4, el TSH, el TR, para que practiquen lo que vamos a ver. ¿Vale? Por favor. ¿Listos? Entonces, voy a hablar de la tiroides y voy a empezar diciendo que anatómicamente es una glándula endocrina, como la están viendo a mano derecha de sus pantallas, que está situada anterior a la tráquea. Miren la tráquea acá y miren la glándula por encima de la tráquea, o sea, anterior, que consta de dos lóbulos. Los voy a señalar. En este caso, para este paciente, este es el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo, y conectados por este pedacito de acá que se llama el istmo. Como están viendo aquí, algunos tienen, y como dice esta imagen, dice el lóbulo piramidal. Algunas personas en el mundo tienen un tercer lóbulo que se llama este lóbulo piramidal. ¿Y qué hace de diferente un paciente que tenga el lóbulo piramidal del que no lo tenga? Absolutamente nada. Es una variante normal anatómica. Algunos lo podemos tener y otros no lo podemos tener y no pasa nada. Y recordando un poco la histología, el folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula. Y entonces, vamos a recordar que, y ustedes vieron allá, hablamos muy poquito, pues hablamos de la tiroides ahí, pero ustedes lo vieron en la práctica, ¿cierto? Lo que más me interesa fue lo que vieron en la práctica, los folículos tiroideos con el epitelio tiroideo, con las células que conforman ese epitelio, que son las células foliculares, y unas que están al ladito, que son las células parafoliculares. Pues respecto a eso, les digo que esas células foliculares que hacen parte de ese epitelio del folículo son las que se encargan de secretar T4 y T3 que ahorita vamos a ver. Y que cumplen estas funciones, simplemente por mencionarlas, ahorita las profundizaremos un poco más. Son reguladas por la hormona tiroestimulante o TSH, o hormona estimulante de tiroides. Y su función principal de la T3 y la T4 es, entre otras, aumentar la síntesis proteica, o sea que son anabólicas, el metabolismo celular lo aumenta, el índice de crecimiento, los procesos mentales, el metabolismo de carbohidratos, el colesterol, la frecuencia cardíaca, la respiración y la acción muscular. Las otras células que no hacen parte del folículo y que están alrededor se llaman células parafoliculares. Estas se encargan de secretar principalmente una hormona que se llama calcitonina, que en realidad no hace parte de las hormonas tiroideas, sino del metabolismo del calcio. Por lo tanto, de la calcitonina me voy a dedicar de hoy en 8 días. Hoy no, la vamos a dejar aparte. ¿Por qué? Porque esta cumple como función la disminución de la concentración de calcio en el plasma al suprimir la resorción ósea. No cumple una retroalimentación estricta con las hormonas tiroideas como tal. Muy bien. Póngale cuidado a lo que voy a decir. Miren aquí esta imagen, pues, para que recordemos todos. Esto es una imagen, creo que en 4, en 10, en objetivo 10.
Estamos viendo muchos folículos. Este es un folículo, este es un folículo, este es un folículo, este es un folículo, este es otro. Este es grande, este es mediano, este es chiquito. Y esto que les están señalando acá es que las células que están alrededor de ese folículo se llaman células foliculares. Estas son las que se encargan de secretar T3 y T4. Pero mire que adentro del folículo hay una sustancia moradita. ¿Sí la ven todos allá? La moradita, sustancia moradita. Esa sustancia moradita se llama coloide. Coloide. Entonces la estructura fundamental de la cual vamos a hablar hoy es de este epitelio con estas células foliculares y este coloide. Por aquí hay unas células que están intermedias, serán las células parafoliculares que secretan calcitonina y que no son de la clase D. Bien. Voy a hablar de cómo se sintetiza T3 y T4, pero lo voy a decir no una, no dos, sino 3 veces voy a repetir el proceso para que queden tranquilos, ¿vale? 3 veces lo voy a repetir. Entonces, vamos a empezar diciendo que esta sustancia, ¿se acuerda? Esta sustancia viscosa que está dentro del folículo se llama coloide folicular. ¿Y de qué está hecho esto? Es un compuesto glucoproteico y yodado, ahorita hablaremos del yodo, que pesa aproximadamente 600.000 daltons y que está conformado por una sustancia que se llama la tiroglobulina. Esa tiroglobulina en realidad es esa la propia glucoproteína que conforma ese coloide. Entonces esa glucoproteína tiene que ver con el yodo, vamos a ver ahorita. Entonces esa tiroglobulina, que es una glucoproteína, se sintetiza dentro de las células foliculares a partir del retículo endoplásmico rugoso, se glucosila allí y pasa al aparato de Golgi y después es acumulada en la red Golgi trans hasta que se secreta a la luz del folículo. Entonces va a dar aquí al coloide. Cada molécula de esas de tiroglobulina posee 70 moléculas de tirosina. Miren acá, miren, tirosina. ¿Y se acuerdan la clasificación de las hormonas? Entonces las hormonas se clasificaban en hormonas polipeptídicas o proteicas derivadas del aminoácido tirosina y las esteroidales. El sustrato principal es esta tirosina, este aminoácido, que se une al yodo para formar las hormonas tiroideas. En otras palabras, entonces esa tiroglobulina que se sintetiza en las células foliculares, pero que se acumula en el coloide, se encarga de mezclar tirosina con yodo. Ahorita veremos cómo. Poquito a poco lo vamos a ver. Se suceden 8 pasos consecutivos. Como ya les dije, se los voy a explicar no una ni dos, sino 3 veces lo voy a repetir. 3 veces, ¿vale? Para que no se preocupen si la primera vez no lo entienden. Yo se los vuelvo a explicar y se los vuelvo a explicar. ¿Listo? Entonces, vamos entre todos a armar hormonas tiroideas. Vamos a armar hormonas tiroideas. A mí me aterra, ¿sí o no? Empezaron hasta 78. Entonces, simplemente lo digo como una anécdota, me tiene ya sin cuidado. Ya van 76. Póngale que más adelante vamos a ver cuántos quedan. Se los digo a los juiciosos que siempre están y se aguantan estas clases conmigo. Síntesis de hormonas tiroideas requieren 4 elementos básicos, mis hijos. Yodo, la tiroglobulina que acabamos de describir, una enzima que se llama tiroperoxidasa y una sustancia que es el peróxido de hidrógeno. Vamos a ver cómo intervienen cada una de ellas en los distintos pasos para sintetizar hormona tiroidea. Entonces, lo primero que debe suceder es esto. Pues póngale cuidado todos allá. ¿Y por qué les insisto tanto, mis hijos? Porque se van a acordar de mí la cantidad de pacientes. Yo sé que todo el mundo está diciendo, pero como yo voy a ser cirujano de la NASA, pues yo no... Otros van a decir, no, es que yo voy a ser neurocirujano, entonces a mí qué me importa. Sí, pero uno, antes de ser especialista, primero va a tener que ser médico interno. Después va a tener que ser médico rural y por lo menos unos 6 meses va a tener que trabajar como médico general. Entonces, se lo digo porque yo soy un humilde médico general y todos los días estoy viendo pacientes con hipotiroidismo. Y entonces uno tiene que entender a partir de acá, es que uno comienza a entender cómo es la vaina. Y ya los hipotiroideos, los endocrinos, gas. Eso antes se lo dejaban a los internistas y los internistas dijeron, no, gas, eso te lo maneja el médico general. Entonces,
por más médico general que usted sea o por más super especialista, va a tener que aprender a manejar esto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Vamos a pensar en la glándula tiroidea que les acabo de mostrar. Bien, la producción de T3 y T4. Esas hormonas requieren estas 4 cosas, pero de estas 4 cosas hay una que nosotros no producimos en el cuerpo, que es el yodo. Por lo tanto, el yodo lo tenemos que tomar del medio ambiente, de la naturaleza, o sea, de la alimentación. Una pregunta, una pregunta para todos. ¿Saben ustedes qué alimentos son ricos en yodo? Díganme uno. Acá en Colombia la sal, pero no sé más. Correcto. Bien, ¿qué otro que no sea la sal? Y esa respuesta es correcta. El arroz podría ser. Cereales. Sí, tiene muy poquito, muy poquito. Y si tiene con mucho yodo, o ¿La no comida de mar? ese, pero lo que pasa es que es porque está contaminado, no lo coma tampoco. Sí, no, ¿En pero los no- lácteos? ¿Verde? ¿Cómo? El té verde sí. El té verde sí, no, pero lo de que contestó pescado, mentiras que sí. Hay algunos peces que tienen, pero pues que yo digo mamándoles gallo porque hay un pez que está contaminado con yodo. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿La Digan, leche, el queso? ¿Lácteos? Lácteos. Las ¿Por qué legumbres, pescado? el el pescado. tomate de árbol. Bueno, pero espere, que alguien me dijo, bueno, uy, ¿quién dijo tomate de árbol? Bueno, más o menos, no tanto. Pero el que dijo legumbres, ¿cuál legumbre? Dígame una, porque legumbres son hijo de mil. La selga, la remolacha, el rábano. Ese, pare ahí. Ese es el que quería escuchar. Para los que no les gustan las ensaladas con rábano, les tengo malas noticias. El rábano es uno de los legumbres con mayor cantidad de yodo. Por eso, a veces ponen a las mujeres a hacer dietas a punta de rábano. Y fíjese cómo entienden la fisiología, ¿no? Pues se supone que entonces si las ponen a comer 5 días solo rábano, mañana, tarde y noche, eso eleva los niveles de yodo. Y si eleva los niveles de yodo, pues aumenta el T3 y T4. Si aumenta T3 y T4, aumenta el metabolismo celular. Y si aumenta el metabolismo celular, quema grasa. Y si quema grasa, pues adelgaza. Esa es la explicación fisiológica, pero no es tan fácil. La medicina no es así. La medicina no es así, mis hijos. Entonces, sí, muy bien, el rábano. Y los que ustedes dijeron también, pero tienen muy poquitas cantidades. El rábano tiene unas cantidades considerables. Pero, entonces, el problema es que alguien se puede preguntar, bueno, pero es que hay zonas en el país donde no se come rábano. Y es absolutamente cierto. Entonces, quien contestó lo de la sal y que le dije que estaba correcto, a partir del siglo pasado, a mediados del siglo pasado en realidad, hace más de unos 60, 70 años, teníamos el problema que había zonas en el país que tenían bajo consumo de yodo los pacientes y entonces producían hipotiroidismo secundario a deficiencia de yodo. Entonces, en un acto muy inteligente del gobierno de salud pública, lo que hicieron fue que a todas dijeron, bueno, ¿dónde metemos yodo que asegure que la gente lo consuma? Y entonces dijeron la sal. La sal. Claro, ¿quién no le echa sal? Por más poquita sal que usted le eche a los alimentos, ¿cierto? Igual, todos los alimentos tienen sal. Así la gente diga, no, es que yo como sin sal. Le aseguro que en algún momento del proceso, no, así ella no le eche, alguien más le echó sal a lo que está consumiendo el paciente en ese momento. Y con eso suplimos, y por eso es que en Colombia no somos un país que tengamos problemas de hipotiroidismo por deficiencia de yodo. En realidad no es, pueden haber comunidades indígenas, por ejemplo, todavía se presentan alteraciones por deficiencia de yodo, pero pues porque ellos producen su misma sal y entonces, pues lógicamente ahí no le echan yodo. Por eso la sal, ustedes verán, y la sal dice sal yodada. Entonces con eso solucionamos el problema. Bien, entonces ese yodo que consumimos, ya sea en las legumbres, ya sea en el pescado, ya sea en la sal, lo ingerimos por el tubo digestivo, lo pasamos del tubo digestivo a la sangre y de la sangre va y busca a la glándula. Entonces el primer paso se llama captación del yoduro, es captar ese yodo. Dice que esta captación del yoduro se encuentra mediada por un simportador, como ustedes se acuerdan los importadores o los cotransportadores que ustedes vieron en bioquímica. En este caso es un simportador sodio-yodo que se llama NIS, no lo vayan a olvidar, se llama NIS. El simportador NIS
se encarga de ¿qué? De coger ese yodo que está en la sangre y meterlo a la glándula. Miren ustedes lo interesante. Entonces, mediante el NIS se transporta el yoduro al interior de la célula. ¿Cuál célula? Folicular, en contra de un gradiente eléctrico. Eso no nos interesa ahorita. Segundo paso, ya tenemos el yodo dentro de la célula folicular. Ya tenemos un insumo, pues. El segundo paso es la oxidación del yoduro. Entonces, en la superficie apical, ahorita lo mostraré en una gráfica de la célula, se encuentra la tiroxidasa, una de las enzimas que ya la había mencionado, con peróxido de hidrógeno, H2O2, oxidan el yoduro a yodo naciente y lo convertimos en yodo activo. Segundo paso. Tercer paso. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Se acuerda que yo les dije que la tiroglobulina, ¿se acuerda la tiroglobulina que ya vimos? Estaba, cuando se produce, después cae allá al coloide, ¿sí o no? Pues esa tiroglobulina está esperando al yodo. Entonces el yodo entró a la célula folicular y ahora tiene que pasar de la célula folicular a caer allá en el coloide. Entonces el tercer paso es ese, la salida del yoduro que ya está activo de la célula y que pase y termine cayendo al coloide. Decimos que esto está mediado por un transportador, ya no es el NIS, sino por otro transportador que se llama pendrina. Pendrina. Este se localiza en la zona apical de la célula folicular. Entonces el yodo ya cayó allá en el coloide y se va a unir a la tiroglobulina. Entonces ese es el cuarto paso, la yodación de la tiroglobulina. El átomo de yodo reactivo se añade a determinados residuos tirosilo, ¿se acuerdan del aminoácido tirosina? De la tiroglobulina con la ayuda de la tiroperoxidasa. Miren lo importante que es la tiroperoxidasa acá. A este cuarto paso también se le conoce como organificación, formando así unas estructuras que se llaman yodotirosinas. ¿Por qué se llaman yodotirosinas? Porque tienen yodo y tienen tirosina, mis hijos. Las primeras yodotirosinas que se forman son hormonas inactivas en realidad y se conocen como MIT y DIT. ¿Y por qué MIT y DIT? MIT significa mono, yodo, tirosina. Quiere decir a una tirosina se une un yodo. Mono, uno, yodo, tirosina. O a veces se unen dos yodos. Diyodo, tirosina. MIT y DIT. En este momento, tanto MIT como DIT son hormonas inactivas aún. Necesitamos el quinto paso que se llama acoplamiento. En el acoplamiento, estas yodotirosinas MIT y DIT se acoplan entre ellas para formar otras hormonas ahora sí activas. Y entonces formo T4, que es unir dos DIT, DIT más DIT, T4. T4 también se llama tiroxina. ¿La tironina? No, tiroxina. Perdón, T3. El acoplamiento de dos DIT. En cambio, si yo acoplo un DIT y un MIT, es tri. ¿Sí es lo interesante? Tri. Entonces se llama triyodo tironina. Entonces T3 es tri de 3, yodo tironina, y T4 es tiroxina. Debería llamarse tetra, pero no, pues lo dejaron así, triyodo, tiroxina, perdón, tiroxina. Y este triyodo tironina. Y estas ahí, tarán, formé T3 y T4. Ya están activas, pero tengo un problema. Miren dónde están, allá en el coloide, ¿sí o no? Tenemos que devolvernos otra vez. Entonces, el sexto paso es devolverme otra vez del coloide a la célula para terminar en la sangre. Entonces, el sexto paso se llama captación. El coloide del lumen folicular es captado en pequeñas gotas por dos procesos, ya sea o por macropinocitosis o por micropinocitosis. En macropinocitosis abraza, ahorita lo veremos en un gráfico, esta zona de la célula abraza a pedazos de tiroglobulina y los mete otra vez o por pequeñas vesículas también. Entonces vuelve y mete, pero ya mete pedazos completos de tiroglobulina. Y entonces dentro del citoplasma de la célula folicular se sucede el séptimo paso, que es la ruptura, en la cual la vesícula pinocítica se une a lisosomas y producen una proteólisis de los fragmentos de tiroglobulina que metimos, para que se produzcan esos cortes como con una tijera cortando pedazos de tiroglobulina. Es catalizado o hecho por enzimas que se encargan de eso, como la catepsina D o la tiolproteasas.
que hacen que con lo que se liberan, pueden liberar MIT, DIT, T3 y T4 de la tiroglobulina. Y ya tenemos T3 y T4 listas en el citoplasma y empaquetadas para el octavo paso, que es cuando las hormonas tiroideas pasan del lisosoma al citosol y posteriormente ¿a dónde? A la circulación. ¿Listos? Como les digo, no se angustien, lo volvemos a hacer. Otra vez todos los pasos. ¿Listos todos ya? Bien, ustedes van siguiendo a ver qué alcanzaron a captar. Me van siguiendo ahí todos. Miren, ahora con gráfico, con gráfico. ¿Listos todos ya? Miren, ya van 75. ¿Sí? Me parece genial. Eso se va cada 5 minutos de retira uno. Entonces, vamos acá, vamos acá. Ustedes sigan el numerito. Miren el número 1. ¿Sí lo ven acá el número 1? Se llama captación del yoduro. Captación del yoduro. ¿Alguien me lo puede recordar qué pasa en la captación del yoduro? ¿Lo repasamos entre todos? Profe, se capta el yoduro de la sangre a través del importador de yoduro, que Correcto. mete yoduro y saca sodio. En realidad entran los dos, porque es un Ah, van sí, los sí, dos para el cierto. mismo lado. Van los dos para el mismo lado. Por eso se llama importador. Entonces, correcto, correcto. ¿Cómo se llama este importador? Mis, Profe. NIS, correcto, NIS. NIS de N, de sodio y de yodo. Entonces, y va para adentro el yoduro, que es el que nos interesa. Mírenlo, aquí va para adentro, va para adentro. Aquí lo entramos. Y vamos al paso 2, que se llama la oxidación del yoduro. ¿Alguien me puede recordar la oxidación del yoduro? Es cuando el yoduro se convierte en activo gracias a la tiroxidasa y el peróxido de hidrógeno. Correcto, correcto. Listo, y ya lo tenemos activo. Y vamos al paso 3. ¿Se acuerdan del paso 3? Mírenlo acá, el paso 3. Salida del yoduro. ¿Quién interviene aquí en el paso 3? pendrina. ¿Quién? ¿Sí? La pendrina. Correcto, la pendrina. ¿Y qué es la pendrina? Es un transportador, ¿verdad? Es una molécula que está, es una proteína que está aquí, que es un transportador y que le abre el hueco para que pueda salir el yodo por acá. Listo. Y llegamos al cuarto paso, que es la yodación de la tiroglobulina. Aquí, yodación de la tiroglobulina. ¿Qué sucede? ¿Cómo se yoda? ¿Cómo es la yodación de la tiroglobulina? ¿Quién con quién se tiene que unir? Exactamente. ¿Y qué formamos ahí? Correcto. ¿Y cuál es la diferencia? Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre MIT y DIT? Exacto. Y el otro tiene 2, ¿verdad? Y con el aminoácido tirosina. Y llegamos al paso quinto. Paso quinto que se da acá y se llama acoplamiento. ¿Y qué pasa en el acoplamiento? Se unen dos DIT y se une una DIT y una MIT. Ya. ¿Y qué formamos cuando uno dos DIT? La T4, doctor. T4. Correcto. Y Tirosina. si uno T3 perdóname, y si uno MIT y DIT, ¿qué forma? La T3, doctor. T3, perfecto. Ojo, ojo, pero ¿quién interviene ahí? ¿Y por qué voy a insistir en eso? ¿Quién interviene ahí para poder que se pegue? Devolver. La tiroperoxidasa. Y, dilo. ¿Quién la tiro qué? La tiroperoxidasa. Sí. ¿Por qué insisto en eso, mis hijos? Porque imagínense que hay un problema autoinmune en la cual se crean autoanticuerpos con la tiroperoxidasa. Lo van a leer cuando lean patología y fisiopatología. Por eso es tan importante entender bien la fisiología. Hay personas que crean autoanticuerpos contra la tiroperoxidasa y terminan dañando la glándula y ahí ustedes van a entender algunas enfermedades de la tiroides perfectamente, pero no lo vayan a olvidar ahí. Listo, entonces ya tenemos 5 pasos. Vamos al sexto paso. El sexto paso se llama la captación. ¿Cómo se sucede la captación? Miren acá. Suceden dos fenómenos, ¿no? Uno puede ser macropinocitosis o micropinocitosis, en la cual, mire, este borde de la célula que está tocando al coloide extiende bracitos como pseudópodos y abrazan pedazos de la tiroglobulina. ¿Y qué hace? Lo meten acá dentro de la célula, aquí al citosol, ¿cierto? Y aquí en el citosol de la célula nos encontramos con los lisosomas y entonces entramos al séptimo paso. Bien, ¿quién interviene en el séptimo paso?
Correcto. ¿Y cuáles son las enzimas que se encargan de cortar los pedazos de tiroglobulina que metimos? La catepsina y la tiolproteasa. Correcto. Esas dos se encargan de ser las tijeras que cortan y dejan libres pedazos de fragmentos de T3, T4, y ahora sí ya listos, y algunos de mididit, mírenlos acá. ¿Listo? Y por último tenemos el octavo paso, en el cual ya tenemos T3 y T4 listos en algunas vesículas y listos para salir a la circulación. ¿Listos? Bien. Pero yo les dije que no lo iba a hacer una ni dos, sino 3 veces. ¿Volvemos a hacerlo? Entre todos. Listo, vamos a otra vez. Entonces, busquen en este gráfico, yo quiero que ustedes allá en sus casas, busquen en este gráfico que está aquí tan enredado, busquen el paso número 1. Ustedes solitos allá, cada uno en su casa, haga el ejercicio. Búsquelo. ¿Dónde está el paso 1 en todo este enredo? ¿Sí lo encontraron? A la izquierda, profe, con el transportador. Sin portador. ¿Lo ven acá tan bacano? Y si ven aquí 2 sodios y por aquí un yodo, por eso es que es desequilibrado. Bien, pero eso es bioquímica, que ustedes saben más de eso que yo, ¿verdad? Después miren cómo se pasa por acá. Pero aquí antes de esto tuvo que haber sufrido un proceso, ¿se acuerdan? El proceso 2, ¿que era cuál? Ahora díganme los nombres, vamos a hacerlo al contrario ahora. El segundo paso, ¿cómo se llama? Oxidación del yoduro. Oxidación. Del yodo. Correcto, la oxidación. Entonces ahí tiene que intervenir el H2O2, ¿cierto? El peróxido de hidrógeno y una tiroxidasa. Y vamos al paso 3. ¿Cómo se llama el paso 3? Salida del yoduro. Correcto. Entonces, ¿y quién interviene ahí? Aquí está la pendrina. Miren la pendrina aquí tan bacana, ¿cierto? Y mandamos el yodo acá. Y el yodo, mira dónde cayó, en el coloide. ¿Quién lo está esperando acá? La tiroglobulina. La tiroglobulina, correcto, la tiroglobulina. Y entonces vienen el paso 4 y 5. En el 4 lo que formamos es ¿qué? Yodación de la tiroglobulina. Correcto, se llama yodación. Y ahí formamos mididit. ¿Y el paso 5 cómo se llama? Acoplamiento, doctor. En el cual se forma ¿qué? ¿Correcto? T4. Ah, no. T3 y T4, ojo, ahí se forma T3. ¿Y quién interviene ahí? Mire, aquí está. Esta señorita que se llama TPO. Tiroperoxidasa. Correcto, ahí está la tiroperoxidasa. ¿Cierto? Y entonces nos vamos al paso 6. Y entonces vamos, mire, paso 6. Otra vez para acá. Otra vez para adentro. ¿Cómo se llama el paso 6? Captación. La captación, correcto. Macropinocitosis y micropinocitosis. Y llegamos al paso 7. Y en el paso 7, ¿cómo se llama el paso 7? Ruptura. Ruptura. Y ahí vuelven e intervienen, miren, aquí están. Exopeptidasas, catepsinas, tiroproteasas, que hacen que se fragmente este pedazo de tiroglobulina que tenía pegados T3, T4, DISNI, y dejan libres T3, T4, y hasta que volvemos al último paso, que ¿cómo se llama? Secreción. Sí, la excreción, la excreción. Listo. Pregunto, ¿quedó claro? Lo hicimos 3 veces, ¿sí lo hicieron? Y lo hicieron ustedes y lo hicimos y lo hice yo acá. ¿Quedó claro cómo se sintetiza T3, T4? ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro, doctor. Bien, gracias. Entonces vamos, pero bien, fíjate que esto que acabamos de ver, esta vaina que acabamos de ver, si ustedes detallaron bien por aquí, estaba este pedacito, mire, que les estoy señalando. ¿Cierto? Y aparece nuestra TSH. Quiere decir entonces que para que suceda todos esos 8 pasos que acabamos de ver, alguien tuvo que haberle dado la orden a esta célula para que hiciera todo lo que hicieron. Pues bien, lógicamente estamos hablando de hormonas, y las hormonas, algunas de ellas se rigen por un eje, ¿se acuerdan? El eje hipotálamo, hipófisis, ¿cierto? Y glándula. ¿Recuerdan ustedes cuál es el eje para la tiroides? ¿Qué secreta el hipotálamo?
Por ejemplo, Luz Dari Orbes. Luz Dari. ¿Sí estás ahí, Luz Dari? Bien, ya me lo imaginaba. Luz Dari es una de las que me pierde o deja el computador prendido y no. Bien, mis hijos, yo lo que quiero es que hagamos el ejercicio. Yo no estoy haciendo examen ahorita, simplemente quiero que hagamos. Bien. No, Secretaría de la TSH. Ah, ¿quién me está contestando? Isabela. Isabela, bien. Bien, Isabela, pero entonces empecemos. ¿Cómo es el eje? ¿Qué libera el hipotálamo? ¿Cómo? Con las siglas para... Hormona liberadora de hormona Eso. estimulante de la tiroides. O sea, que ¿cómo se llama esa la qué? TRH. Correcto, la TRH. Listo, entonces el hipotálamo libera TRH. Esa TRH va y busca ¿a quién? ¿Y dónde? A la adenohipófisis. Correcto. ¿A qué células? A las tirotrópicas. Correcto, las células tirotropas. ¿Esas células son acidófilas o basófilas? Basófilas. Esas células son basófilas, son correctos, son células basófilas. E inmediatamente hace que esas células secreten ¿qué? TSH. TSH. ¿Y la TSH por qué vía? ¿Vía sanguínea o vía nerviosa? ¿Qué vía creen ustedes que coge en ese momento la TSH? Sanguínea. Sanguínea. Vía sanguínea. Y va y busca, mire, va y busca a la glándula. Y mire, y cuando busca la glándula, busca las células foliculares. Y las células foliculares la esperan con su receptor. Por eso aquí dice TSHR. Siempre en endocrinología, cuando vean que una hormona termina con R, es el receptor. O sea, el receptor de la TSH. Y se unen las dos. Vamos a ver qué orden le da. Vamos a verlo también poco a poco. Entonces, conociendo ese efecto, entonces los efectos de la hormona estimulante de la tiroides sobre la TSH. Entonces, la TSH regula las funciones de la glándula por medio del receptor TSH, como ya lo vimos, que está localizado en la parte basal de las células foliculares. ¿Lo vemos otra vez? Mírenlo acá. A nivel de la célula folicular, ¿qué órdenes da la TSH? Le dice, aumente la expresión de los receptores, claro, para que venga más TSH y capte más. Le dice, aumente el tamaño y la función secretora de estas células. Le dice, trabaje más. Aumente el número de las células y las transforme de células cuboides a células cilíndricas, como le había mostrado cuando la hormona se vuelve activa. ¿Qué más le dice la TSH a la célula? Le dice, a nivel del metabolismo del yoduro, le dice, incrementa el número de NIS. ¿Y por qué será importante el NIS? ¿Qué importancia tiene el NIS? En la T3, en la formación de T374. Para la captación del yodo. Claro, entonces imagínate, entonces mis hijos comienzan a pensar como médicos. Entonces imagínate un paciente que tenga una alteración, por ejemplo, de la TSH. Si la TSH no le dice que incremente el NIS, ¿cómo hace la glándula para meter yodo? Y si no mete yodo, no se forma T374. Entonces, mire cómo va a quedar el paciente. Entonces, mira, una alteración aquí puede ocasionar problemas acá. Entonces, incrementa el NIS a largo plazo. Le dice que aumente la concentración de yoduro folicular, el que está allá adentro ya activado. ¿Se acuerdan? Paso 2. Le dice que aumente el flujo sanguíneo y con eso, con ello el aporte de yoduro. ¿Por qué? Porque también dijimos al comienzo de la clase que la única manera para uno poder tener yodo, uno no lo produce, sino que lo trae desde la alimentación y lo lleva por vía sanguínea hasta la glándula. ¿Qué más le dice la TSH? Le dice, sobre la síntesis de las hormonas tiroideas, le dice, aumente la expresión de tiroglobulina y TPO y en el peróxido de hidrógeno. ¿En qué pasos necesitamos tiroperoxidasa y peróxido de hidrógeno? Claro, y la tiroperoxidasa también la utilizamos ¿cuándo? El acoplamiento. Correcto, en el acoplamiento.
Pero también le dice, aumente la iodación de la tirosina. ¿Se acuerdan en qué paso se forma la iodación de la tirosina? En el cuarto paso, ¿se acuerdan? Cuando formamos miridit. Y le dice, facilite la macropinocitosis. ¿Cuál paso es este? El 6. Correcto, el sexto, cuando ya nos estamos devolviendo. Pero además la TSH le dice que aumente la proteólisis de la tiroglobulina dentro de la célula folicular. ¿Cuál paso es este? 7. El La 7. ruptura. El 7, que es la ruptura. Y si ya tengo ruptura, ya tengo listo el 8. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mis hijos, y repasan, la TSH interviene en los 8 pasos. O sea, es fundamental para que se forme la hormona. Bien. ¿Está claro entonces la función que cumple la TSH? Sí, doctor. Bien. Ahora, listo, ya tengo la hormona, ya formé T374. ¿Para dónde arrancan esas hormonas? Entonces, sigámosle el rastro, ¿vale? Entonces, las hormonas tiroideas actúan uniéndose a los receptores nucleares de hormonas tiroideas que se llaman TR, alfa y beta. El receptor TR alfa es abundante en el encéfalo, en el riñón, en las gónadas, en el músculo, en el corazón. Y los receptores tiroideos beta se expresan especialmente en hipófisis, en hígado. O sea que tenemos receptores por todos lados que me van a esperar para que llegue cuando llegue T3 y T4. Aquí quiero detenerme un rato en esto para hablar de los efectos fisiológicos que cumplen las hormonas. Entonces, ¿dónde actúa la T3 y T4? ¿Por qué necesitamos producir T3 y T4? Y con base en esto, pues al mismo tiempo digamos, ¿qué le pasa a un paciente que tiene o bajito o alto los niveles de T3 y T4? Entonces, ¿qué efectos produce T3 y T4 en el corazón? Produce efectos cronotrópicos e inotrópicos positivos, incrementando el número y la afinidad de receptores beta-adrenérgicos. Como ya vimos cardiovascular, ustedes esto lo están entendiendo perfectamente bien. Eso espero y aspiro. Aumenta las respuestas a las catecolaminas circulantes. Cuando hablo de catecolaminas, especialmente adrenalina y noradrenalina, como lo veremos en la clase siguiente ahorita. Incrementa la proporción de cadenas pesadas de la miosina beta A con mayor actividad de la ATPasa para la contractilidad muscular, en este caso del músculo cardíaco. A nivel de tejido adiposo es catabólico, T3 y T4 son catabólicas. De eso se aprovechan entonces para hacer bajar de peso y poder, entonces terminan desintoxicando a las mujeres. A veces les pueden aplicar yodo para que aumenten los niveles, para que bajen de peso. Y mire el problema en que se meten porque estimula la lipólisis. En el músculo también es catabólico, incrementa la degradación de proteínas que fabrican músculo. En hueso, promueve el crecimiento y desarrollo esqueléticos normales. Quiere decir que la T3 y T4 van de la mano con la hormona de crecimiento que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de la hormona de crecimiento? En el sistema nervioso, promueven el desarrollo del encéfalo normal. Por eso, si un chiquitín nace con hipotiroidismo congénito y usted no se da cuenta y pasan 4 meses y usted no ha hecho nada, ese niño va a quedar con un retardo mental severo. Y ya no se va a llamar hipotiroidismo congénito, sino que se va a llamar cretinismo. Cretinismo. Y ustedes van a ir a leer ahorita, ¿se acuerdan que esa es la tarea de leer hipotiroidismo? El intestino, ¿qué producen las T3 y T4? Incrementa la velocidad de absorción de carbohidratos, entonces mueve el intestino berracamente para que aumente la absorción. A nivel metabólico de las lipoproteínas, se estimula la formación de receptores LDL importantísimos para la degradación de LDL y que no se nos acumulen. Y tiene un efecto calorigénico. Estimula el consumo de oxígeno por los tejidos metabólicamente activos, excepción de testículos, útero, órgano linfático, vaso y adenohipófisis porque los puede dañar, incrementando la tasa basal. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando tenemos frío, entonces eso es un estímulo para que se produzca más T3 y T4 a partir de TDRH, que estimula TSH, que hace que se forme T3 y T4, que las células trabajen más y produzcan calor, pero nos da más hambre. Bien, si se dan cuenta entonces, las glándulas y las T3 y T4 actúan por todos lados, por cerebro, por corazón, por músculo.
por el aparato reproductor, por huesos, por todos lados, por tejido adiposo. Entonces, aquí viene una cosa interesante. ¿Alguien me va a preguntar algo? Yo escuché. Yo tengo una pregunta. Claro. Ahí nos mencionaba acerca de la intoxicación con yodo, que podría causar como síntomas la intoxicación de yodo en un paciente. Bien. Pues la intoxicación por yodo aparte causa una sintomatología, pero básicamente cuando se aumentan los niveles de T3, el aumento del consumo de yodo que aumenta la producción de T3 y T4 hace que esto que acabamos de ver inmediatamente el paciente lo manifieste. Por ejemplo, taquicardia, ¿cierto? Por ejemplo, alteraciones del sistema nervioso mandándolo a estar mucho más activo. Entonces el paciente comienza a tener insomnio, puede comenzar a tener estados de psicosis, perder peso, mire, el músculo, exageradamente, y hacer desequilibrios hidroelectrolíticos. O sea, afecta a todo. ¿Cómo lo manifestaría el paciente de entrada? Los pacientes comienzan a perder peso y comienzan a tener actitudes psiquiátricas. En realidad no es ningún problema psiquiátrico, sino el problema es del sistema nervioso por la alteración de las hormonas. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno. Bien. Entonces, las hormonas tiroideas al acceder a la sangre, ¿se acuerdan? El paso 8 ya la sacamos a la sangre. Ojo aquí, se combinan más del 99% a proteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado. ¿Qué quiere decir eso? Que T3 y T4, después de que sale de la célula folicular, le gusta irse como si se subiera a un bus. No le gusta irse solitas ellas en la sangre, disueltas, y ir a buscar los tejidos, sino que ellas esperan que llegue un bus, y ese bus son proteínas plasmáticas sintetizadas en el hígado. ¿Cuáles son estas? Son la globulina de unión a tiroxina, que se llama TBG, la transtiretina, que se llama TTR, y la albúmina fijadora de tiroxina. Estas tres son proteínas formadas en el hígado que ayudan a transportar T3 y T4 para que lleguen a los tejidos. Se dice que la T3 tiene una unión ligeramente menor, pero ¿por qué deben irse pegadas a proteínas y por qué no se pueden ir solas? Mire qué funciones cumple o qué beneficios trae que las hormonas se vayan pegadas a proteínas. Uno, aumenta la reserva de hormonas circulantes. Las hormonas se liberan con lentitud a las células y una vez dentro de ellas se unen a otras proteínas, en este caso a proteínas intracelulares. Entonces se encarga de que la distribución sea más lenta. Retrasa la depuración hormonal. Claro, si las hormonas se van distribuyendo más lentamente, pues igual no se van a utilizar de una todas cuando no las necesitamos, sino que se van a ir utilizando en los tejidos en la medida en que lo necesitemos. Y asimismo, cuando ya han hecho han cumplido su objetivo, el organismo se encarga de depurarlas para eliminar sus restos. Tercero, esa unión T3, T4, proteínas transportadoras, regulan el suministro, como ya lo dije, de hormonas a determinadas regiones tisulares. Donde se necesite, allá van a ir. Pero bien, hay una cosa muy interesante también con las hormonas tiroideas que hay que tener en cuenta, y es la conversión periférica de las hormonas tiroideas. Resulta y pasa que de la T3 y T4, la que más se produce a nivel de las células foliculares es T4, en una proporción 9:1 prácticamente. O sea, por cada 9 moléculas de T4 se produce tan solo una de T3. Sin embargo, ¿el problema cuál es? Que la que verdaderamente actúa fisiológicamente en los tejidos es T3, es la que tiene mayor potencia, dura menos tiempo, pero la que es más potente. Entonces, cuando llega a los tejidos, llega a grandes cantidades de T4 y dice el tejido, mijo, pero es que yo actúo con T3, no con T4. Entonces el organismo soluciona el problema convirtiendo T4 en T3 allá en el tejido. Entonces, por eso dice aquí que por lo tanto existe un mecanismo para transformar la T4 en T3 en los tejidos periféricos. Y aquí actúa una sustancia que ustedes seguramente han oído hablar mucho de ellas, que se llama las famosísimas desyodasas. Las desyodasas se conocen varios tipos. Aquí dice 3 tipos, pero ya creo que se han descubierto unas más. Entonces, ahorita veremos de qué se encargan estas desyodasas.
Las diferentes actividades enzimáticas contribuyen a las disponibilidades intracelulares de T3 diferentes en cada tejido. Así se modula la cantidad de hormona activada de acuerdo al requerimiento. Porque ustedes deben estar preguntando allá, bueno, ¿y para qué hijo de madres formamos más T4 cuando lo que se necesita es T3? Pues precisamente para cumplir esta función que dice acá de modular la cantidad de hormona activa. Porque si imagínate que siempre o el organismo solamente produjera T3, inmediatamente al tejido que llegara, inmediatamente actuaría. Entonces viviríamos acelerando todo, ¿no? Entonces lo que se encarga de mandar T4 es, ¿necesita este tejido? Pues lo que necesite, la parte que necesitemos, convirtamos T4, entonces lo que no necesita, salgámonos y vámonos por otro lado. Entonces, por eso dice que modula la cantidad de hormona activa de acuerdo al requerimiento del tejido. Aquí están algunas de yodasas y su actuación. Por ejemplo, la de yodasa 1 la encontramos en hígado, en células del tubo contorneado proximal renal, en células foliculares tiroideas, la de 2 en encéfalo, la de hipófisis, tiroides adiposo, tiroides, músculo esquelético, corazón, la de yodasa 3 en cerebro, piel, intestino, hígado, placenta, algunos tumores. Miren, ahí hablan de algunos tumores. ¿Y qué hacen? Convertir T4 a T3 con baja afinidad y T3 a T2. Mire, convertir T3 a T2. Cuando ya ha actuado la T3, pues necesitamos convertirla a T2. ¿Y esa T2 qué se hace? La podemos volver a captar y meterla a la célula folicular para reciclar. Vamos a volver a repetir algunos efectos. Por ejemplo, ¿cómo actúa la triyodotironina? Recuerden que triyodotironina es T3 o T4. T3. T3, mire, triyodo. Sobre el metabolismo celular y consumo de oxígeno. Incrementa la actividad metabólica de casi todos los tejidos, excepto retina, vaso, testículos, pulmones. Las concentraciones altas de hormonas tiroideas pueden incrementar el metabolismo entre un 60 a un 100%. Quiere decir eso, mis hijos, que si no tuviéramos T3 y T4, nuestro metabolismo estaría entre un 60 a un 100% menos, o sea, prácticamente las células no trabajarían. Lo mismo, como están ahorita, si le metemos grandes cantidades de T3 y T4, podríamos hasta doblar, y eso no es tampoco tan bueno. Efecto calorigénico. ¿Cómo hace para producir calor? ¿Se acuerdan lo que les conté cuando uno tiene frío que aumenta T3 y T4 para que el calor se restablezca de cierta manera? ¿Cómo lo intenta hacer? Uno, aumenta la cantidad y el tamaño de mitocondrias, y sabemos que las mitocondrias es donde producen la energía, que a su vez induce la formación de ¿qué? Pues de ATP, estimulando ¿qué? La función celular, porque en la medida en que tengamos más ATP disponible, pues tenemos más combustible para que las células trabajen más, y si trabajan más producen más calor. Además, aumenta la sodio-potasio ATPasa, que aumenta el transporte de sodio y potasio de ciertos tejidos. Este proceso requiere energía y produce una gran cantidad de calor. El consumo de oxígeno aumenta como respuesta al aumento del metabolismo, aumenta la síntesis de proteínas y su catabolismo, se incrementa la absorción de glucosa desde la luz intestinal, por eso es que necesitamos más comida, ¿sí ven? Estimula el metabolismo de carbohidratos, aumenta la secreción de insulina, además promueve la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que ustedes ya saben, son los conceptos bioquímicos. Induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos, triglicéridos, aumentando lo que ya habíamos dicho hace rato, receptores LDL en los hepatocitos, y nos mejora el perfil lipídico. Potencia el metabolismo de lípidos movilizándolos desde el tejido adiposo, y con esto disminuye el depósito de grasa, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres y acelera la oxidación. Acelera el índice de utilización de vitamina. O sea, utilizamos de muchas maneras más energía para producir más calor, terminando produciendo más calor, por eso nos da más hambre. Este simplemente es mostrarles, no voy a detenerme en este pedazo, contarles que se han demostrado estudios que cuando una hormona se altera, puede alterar a otras hormonas porque están en esa red que hace que vayan integradas. Y lo van a ver en las patologías. Un paciente no solamente tiene sintomatología de la hormona correspondiente, sino que puede comenzar a tener sintomatología de otras hormonas, pero pues eso no es de mi tema. Ya lo verán con sus otros profesores.
Sobre el músculo cardíaco, volvamos a repetirlo, ya lo dije, pero volvamos a repetirlo. Uy, ya voy en los 74, uno menos. Y sigo bajando, ¿sí? Es un mago. Entonces, aumenta el flujo sanguíneo y el gasto cardíaco, aumenta el uso de oxígeno y la liberación de metabolitos, produciendo vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo y aumenta el gasto cardíaco. ¿Qué produce esto? Aumentar la frecuencia cardíaca, se eleva por el incremento en gasto cardíaco y por efecto directo sobre la excitabilidad del miocardio. Repitamos otra vez el eje, vamos otra vez, ya lo dijimos y algunos de ustedes lo tienen muy claro y me alegra muchísimo, por eso lucho por los que sí me ponen cuidado y me alegra muchísimo. Entonces, aquí tenemos, ¿quién libera la TRH? El hipotálamo. ¿Estimula la secreción de quién? De TSH. ¿Dónde? En la adenohipófisis. La TSH estimula las células foliculares, ¿dónde? En la glándula. ¿Para que liberen qué? T3 y T4. El aumento de la concentración de T3 y T4 actúa de manera negativa sobre la hipófisis. ¿Se acuerda de la retroalimentación negativa? Sí, si hay mucha cantidad de T3 y T4, le dicen gracias, señor hipotálamo, y gracias, señor hipófisis. O al contrario, si lo que está es disminuido, van y le mandan. Lo volvemos a ver, mis hijos, otra vez. Hipotálamo, ¿qué libera? TRH. La adenohipófisis, ¿qué libera? TSH. La TSH, ¿a dónde va? A la tiroides, haciendo que se produzca T3 y T4. Si ya los niveles de T3 y T4 están elevados, RAN, estímulo, retroalimentación negativa para ambos lados, diciéndole gracias, ya no libere más. Bien. Esto es simplemente algunas cosas ahí que no entiendo, de patologías. Bien. Preguntas sobre el recorrido que nos hemos dado por la tiroides y sus hormonas tiroideas. ¿Hay preguntas? Doctor, Sí, dime. pues yo he escuchado que algunos cuando comienzan a entrenar toman algunas pastillas calorígenas, ¿tienen el mismo efecto ahí en la tiroides? Espera, no, yo es que no te estoy escuchando bien, espérate. Listo, repíteme otra vez. Ahí sí me escucha bien, doctor. Sí, ahora sí, perfecto. Doctor, sino que yo he escuchado que algunas personas cuando entrenan toman algunas pastillas, creo que son calorígenas o así. ¿Dónde actuarían esas pastillas? ¿Que es para bajar de peso o rendir más en el gimnasio? Bien, ahí viene la gran pregunta es, ¿qué están metiendo? Lo que pasa es que muchas de esas, algunas de esas sustancias que utilizan, pueden ser corticoides, de los cuales voy a hablar ahorita, y vamos a ver qué efecto produce. O algunos tienen que ver, algunos les meten hormona de crecimiento, o algunos tienen yodo u hormonas tiroideas. Entonces depende de lo que estén metiendo. Y algunos es más grave, le meten todo revuelto. Entonces, el efecto, por ejemplo, del glucocorticoides está relacionado más con el aumento de la masa muscular y sobre todo de la producción de glóbulos rojos para aumentar el trabajo. En el caso de los restos tiroideos y del yodo, lo que lo utilizan es para disminuir grasa, ¿cierto? Y disminuir de peso. Pero acuérdense que la tiroides es catabólico también con los músculos. Entonces, lo que no saben es que se tiran también el músculo. A veces pueden utilizar otro tipo de sustancias, hormonas sexuales, por ejemplo, u hormona de crecimiento que para retardar el envejecimiento. Y la oxidación, eso no es tan cierto. Pero entonces, meten de todo. Cuando meten y producen los calorígenicos, básicamente lo que están haciendo es aumentando el metabolismo celular, intentando que aumenten el catabolismo, sobre todo de grasas. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno. Profe, Dime. los nódulos tiroideos, ¿por qué aparecen? Bien, esa es una pregunta que seguramente se la va a resolver mejor el doctor Ronald, que es el patólogo, pero yo se lo voy a ir contestando. Resulta que las patologías tiroideas, ¿cierto? Las dividimos en varias. Entonces, una de ellas son los nódulos. Entonces, son crecimiento del tejido que puede ser, ponle cuidado, puede ser funcional, hipofuncional o no funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que algunos nódulos pueden inducir al paciente a que se vuelvan hipotiroideos, hipertiroideos
o eutiroideos, que es que quiere decir que se quedan normales. ¿Por qué se producen? Entonces las causas son variadas, casi siempre se hablan de problemas genéticos, no hereditarios, genéticos, que no es lo mismo. Genéticos en los cuales el paciente por alguna alteración en la estructura del gen dispara tumores, en este caso de la tiroides, y que terminan produciendo, como le digo, afectaciones ya sea aumentando la producción de hormonas, disminuyéndola o dejándola igual. ¿Por qué se producen y por qué puede ser la afectación? Medicamentos, luz ultravioleta en el embarazo, pero pues ya son cosas más sofisticadas que se las dejo al patólogo, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno. Doctor, Dime. todo el yodo que uno consume es captado para formar T3 y T4 o algún porcentaje se debe de eliminar. No, algún porcentaje se elimina, pero la vaina es que el organismo, como ya nos dimos cuenta aquí en la fisiología, está adaptado para que el yodo que tenga lo ayude a captar. Entonces la mayoría se capta. Aquí hay una pregunta de duda. Me dice que para que haya un daño en la glándula con hipotiroidismo tiene que haber un T3 y T4 bajo. Sí, o sea, mejor dicho, es que T3 y T4 bajo es lo que se llama hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Si T3 y T4 está alto, se llama hipertiroidismo. Ahora, ¿dónde está el daño? Ya ustedes lo leerán. Si el daño es en la glándula, en el hipotálamo, en la hipófisis. Sí. Sí, puede haber una TSH y una TSH aumentada, sí, claro. Intentando compensar en lo que vimos de la retroalimentación. Entonces, a veces la TSH puede estar aumentada. Si la TSH y TRH está aumentada, pues seguramente el daño va a estar en la glándula. Pero usted puede tener T3 y T4 disminuida con TSH disminuida, y entonces usted ya diría, entonces el daño no está en la glándula, es en la hipófisis. O si tiene TRH, TSH, T3 y T4, otras 3 disminuidas, entonces usted dice, no, entonces el daño ya está en el hipotálamo. Claro. Por eso es tan importante cuando uno le pide a un paciente T3 y T4, determinar por qué, para saber dónde está el daño y si es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Ya el primer acercamiento lo hace uno con los signos y síntomas del paciente, que es lo que quiero que vayan a leer. Doctor. Sí, dime. Disculpe, y en la ausencia en un caso pues de la TSH, pues la tiroides puede de algún modo regular la cantidad de yodo que capta de una manera distinta, o no sé. Tocaría que no produce la hormona, entonces toca que darle la hormona por aparte y le da uno. Tiene que de por vida tomar T4, levotiroxina se llama el medicamento. Vale, gracias. Bien, voy a tomarme un vasito de agua, los dejo un minutico y arrancamos para hablar de corticosteroides, ¿vale?